Hola, buenas tardes. Este es un episodio más de noticias del cannabis y el cáñamo, noticias de la legalización del cannabis y el cáñamo en el mundo, del sitio industria420.com. Industria420.com es un sitio de noticias sobre el sector del cannabis y el cáñamo en el mundo. Se los voy a mostrar. Yo soy Osvaldo Oliva, soy editor del sitio, que ya tiene más de un año compartiendo noticias sobre el sector del cannabis y el cáñamo en el mundo. Aquí pueden verlo, industria420.com. Información confiable sobre la legalización del cannabis y el cáñamo en el mundo. Toda la información, todas las noticias que se publican en Industria 420 son verificables, no son rumores, no se habla de los beneficios del cannabis, no es un sitio que promueva el consumo de ningún tipo de cannabinoide. Se publican investigaciones científicas, noticias sobre regulación, legalización, marcos regulatorios en el mundo, lugares donde se está descriminalizando, donde se está legalizando el uso adulto, así como el uso medicinal y el uso industrial de la planta de cannabis. Todas estas noticias, al igual que un resumen diario, todas las mañanas de lunes a viernes, qué está pasando en la industria del cannabis y el cáñamo, con un breve resumen. De esto es el de hoy, por lo tanto ahorita vamos a hablar de esto. Está ocurriendo en Costa Rica y otras partes del mundo. Aquí pueden verlo rápidamente. Y si tienen interés sobre la industria, la cadena de valor del cannabis y del cáñamo en el mundo, en Industria 420 pueden encontrarla. Muy bien, vamos a comenzar con un recorrido por las noticias, algunas de las noticias más relevantes que han ocurrido en el sector del cannabis durante esta semana. El sitio industria420.com se actualiza de lunes a viernes, cuando hay, o si el fin de semana ocurre algo importante en temas de legalización, especialmente en México o Latinoamérica. Allí pueden encontrarlo. Entonces vamos a comenzar con las noticias de esta semana. Vamos a ver algunos videos también. ¿Qué pasó esta semana en la industria del cannabis y del cáñamo en el mundo? En Costa Rica, el presidente Carlos Alvarado vetó parcialmente la ley de cannabis para uso medicinal y terapéutico, del cáñamo para uso alimentario e industrial. ¿De qué va esto? Rápidamente, por si no estás enterado de lo que, o enterada de lo que está ocurriendo en Costa Rica. Semanas atrás, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, la Asamblea aprobó esta ley, la ley de cannabis para uso medicinal y cáñamo para uso industrial. Ya lo aprobó también, fue avalado por la Sala Constitucional, o sea, también la Corte ya dijo que la ley no viola la Constitución, lo aprobó ya la Asamblea Legislativa, el Congreso de Costa Rica, en segundo debate, como tienen que ser las nuevas leyes, pasó las dos veces con mayoría, muy poca resistencia, 29 votos a favor, 10 en contra, y solo faltaba que el presidente Carlos Alvarado la firmara, pero no lo hizo. Todas las semanas estuvo especulando sobre cuál iba a ser su postura, y ya se sabía que al presidente Alvarado no le gusta la ley, y justo publicó un tuit
publicó un video, el cual vamos a ver, no todo, porque es un video como de 5 minutos, en el que el presidente Carlos Alvarado da sus razones por las cuales vetó y no va a pasar la ley de cannabis de uso medicinal. No es uso adulto, uso medicinal y de industrial en Costa Rica. Aquí está en un tuit ayer, jueves. Dice, quiero decir categóricamente, perdón, que apoyo el cannabis medicinal. Quiero poder firmar esa ley. Y recurre el veto parcial. Les agradezco unos Veamos. minutos de su tiempo para abordar un tema importante que se ha discutido en estos días, la iniciativa sobre cáñamo industrial y cannabis medicinal. Estamos viendo a Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, explicando por qué está vetando parcialmente la ley de cannabis medicinal. No había, ya se sabía que iba a ocurrir, pero hasta hace unas horas ayer ya reveló que sí le gusta y que no. Quiero decir categóricamente que apoyo el uso del cannabis medicinal. Esto es para aliviar a personas con diversas enfermedades e incluso tengo personas cercanas y muy apreciadas que lo necesitan. En mayo del año pasado, el presidente ya había dicho que iba a aprobar la ley, que iba a promulgarla, y ahora al final él mismo le puso trabas. Y también apoyo el cáñamo industrial, porque ayudará a la producción agrícola y a la reactivación económica. Dejemos esto muy claro, estoy de acuerdo con todos esos objetivos y quiero poder firmar esta ley. Ahora va a decir lo que no le gusta. Hay dos artículos en particular que no le gustaron al presidente costarricense. Por otra parte, técnicos en la materia y diferentes ministerios me han señalado formalmente que para lograr dicha iniciativa y sus objetivos se deben solucionar algunos aspectos del texto que se aprobó. Es mi deber escuchar esos criterios, pero también lograr los objetivos legítimos que se buscan con el cáñamo industrial y el cannabis medicinal. Hay quienes quieren presentar esto como un duelo entre conservadores y progresistas. Obviamente tiene que haber un trasfondo político en todas partes. La planta de cannabis tiene un trasfondo político. En Costa Rica, el presidente Carlos Alvarado es de un partido liberal. Hubo algunas medidas progresistas que se aprobaron, pero en esta, él fue el único que le puso un pero. Incluso el propio candidato del partido del presidente, el PAC, Belmer Ramos, le pidió al presidente Alvarado que no vetara. Las elecciones van a ser como en unos 15 días y en mayo ya se va Alvarado, termina su periodo. Ese no es el tema. De hecho, si lo fuese, en lo personal, estaría de acuerdo con legalizar el cannabis para uso recreativo, como incluso está propuesto en otro proyecto de ley. Pero, si eso es lo que se quiere, debe decirse así a la ciudadanía y aprobarse de frente. Esa es otra discusión. Exacto, esa es otra discusión que ni siquiera tenía que mencionar, no es un pretexto. Lo que está sobre la mesa es una ley de cannabis de uso medicinal e industrial. Eso del uso adulto lo sacó él solo. Y bienvenida sea. Pero todos sabemos que no fue ese el objetivo con que se promovió y se explicó esta iniciativa. Este proyecto específico fue promovido para aliviar el dolor de las personas e impulsar la economía. Es el objetivo. Así que no dejemos que se desvíe la atención de esos objetivos y tengamos una ruta clara. Aliviar el dolor de los pacientes. Por tener la claridad de esos objetivos, les pedí a los técnicos y a los ministerios que estudiaran la forma de proponer soluciones para lograrlos y a la vez parece que el presidente no lo quiere aprobar en su periodo, como que no le gusta puedo el tema informarles que así lo hicieron y que sí es posible lograr ambos objetivos. Algunas soluciones se pueden lograr en la reglamentación de la ley, de un modo acorde con la normativa nacional e internacional. Y asumo aquí el compromiso de emitir el reglamento de la ley durante mi administración para que esté en aplicación muy pronto. Otras soluciones requieren un proyecto de ley específico para solventar aspectos relacionados con las competencias institucionales y el calce con el resto de la normativa.
Ese texto ya está elaborado y será presentado con prontitud al Congreso. Quedan unos aspectos que necesitan ser modificados en el texto que fue aprobado. Aquí va a decir lo Son que los no que le se gusta. refieren a temas de autocultivo y autoconsumo y que no generan reactivación económica porque no conllevan una actividad productiva ligada a ellos y que además generarían riesgos para la salud pública y para la seguridad ciudadana, como lo han explicado los ministros de estas dos carteras. Para eso, estamos proponiendo una solución que permitiría lograr todos los objetivos buscados. Hay que poner atención a lo que está ocurriendo en Costa Rica, especialmente aquí en México, porque una posición similar podría tomar el presidente mexicano a la hora de que se apruebe en el Congreso una ley de uso adulto, como lo vamos a ver más adelante. Recurrimos a la figura de un veto parcial y a la vez planteamos la recomendación de hacer 3 cambios al texto aprobado, eliminando 2 artículos perdón, ya de lo moví. autoconsumo Pero bueno, y ya ahí autocultivo este video se y puede encontrar modificando otro ligeramente. en el Twitter del presidente Carlos Alvarado. Habrá que revisar el texto, porque una cosa es lo que dice que va a decir el texto y otra cosa es el texto. Bueno, eso está ocurriendo en Costa Rica, es muy interesante lo que está pasando. Dice el presidente Alvarado que sí va a pasar la ley tras una revisión que antes de que él se vaya en mayo. Ok. Órale. Vamos a continuar con algo que pregunta Salvador Vega. Saludos, Osvaldo. En tu consideración, ¿cuáles son los países más interesantes de América para el cannabis? Si pudieras precisar tu top 3 o 5 top. Sí, voy a responder esa pregunta mientras soluciono un asunto técnico que no se escucha en los videos, por lo visto. Si estamos hablando de América como el continente completo, obviamente actualmente es Estados Unidos donde está ocurriendo la mayoría de cambios rápidos y el surgimiento de una industria, incluso en algunas partes ya industrias que crecieron a tal grado que ya tienen problemas, es Estados Unidos. En segundo lugar es Colombia, porque en Colombia ya existe un marco regulatorio de uso medicinal enfocado en la producción. Y otro lugar interesante sería Costa Rica, por lo que está ocurriendo en este momento, que parece que va la legislación, pero pues al menos hay avances porque se está hablando de ello. Aquí en México, no, en otro lugar pondría México, por lo que va a ocurrir, justo eso vamos a comentar, por lo que va a ocurrir en México. Y otro país interesante para el cannabis es Perú. Y por supuesto Chile, ahora con el nuevo gobierno, que podría dar pasos muy rápidos en el asunto del cannabis por la personalidad del presidente electo. Muy bien. Una noticia más de esta semana es que la senadora Olga Sánchez Cordero dijo que la reforma de cannabis será prioridad en la Cámara Alta. Esto lo dijo en un tuit, así tal cual. La reforma en materia de cannabis será prioridad en el periodo de sesiones que inicia la próxima semana. Este video se puede ver allí en el Twitter de la senadora. Y pues es una buena noticia de que sigue en la voz de los legisladores y en los temas de interés. No solo se podría estar hablando solo de la reforma eléctrica o solo de otras reformas, ¿no? Y esa como que se mantiene sobre la mesa porque incluso los políticos que la están promoviendo desde hace tiempo, entre ellos la senadora Sánchez Cordero, consideran que ya se está sobrepasando el tema. Entonces va a ocurrir, el periodo de sesiones se inicia en febrero
y va a ser un tema que se va a discutir durante los primeros días, primeras semanas, no va a ser tan rápido. Después tendrá que ser votado en el Pleno, luego tendrá que ser enviado a la Cámara de Diputados, donde podría ocurrir una tragedia y los diputados, si le meten mano, se puede volver a aturar una vez en el Congreso. Pero si pasa, tiene que pasar el filtro también de que sea promulgada por el presidente. Si al presidente López Obrador no le gusta, va para atrás. Entonces, el camino de la legalización en México es muy largo todavía. Podría ocurrir en los próximos meses o podría estancarse el resto del sexenio. Ya veremos qué pase. Yo creo personalmente que sí va a ocurrir. Hay indicios de que sí va a ocurrir el uso adulto, pero difícilmente como lo esperamos. En Estados Unidos, es rápido, las ventas de cannabis en Arizona superaron los $1.200 millones durante 2021. En, en 2021 fue el primer año en el que Arizona hubo ventas de uso adulto o uso recreativo. Hasta previamente, desde 2013, ya había venta de cannabis de uso medicinal bajo el sistema de licencias médicas. Bueno, que te dé un médico. Ahora ya hay dispensarios en los que cualquier persona mayor de 21 años puede comprar cannabis. Se vendieron en conjunto la suma de uso medicinal y uso adulto, más de $1.200 millones. Esto es en ventas y obviamente hubo una gran tajada en impuestos para el gobierno estatal. Es un mercado importante, Arizona está creciendo. Son muy activos los empresarios del sector del cannabis en Arizona. He tenido el gusto de conocer algunos. Eh, Eso también es rápido. Tailandia descriminalizó el cannabis. El gobierno de Tailandia ya venía desde 2018, eh, descriminalizó algunas partes de la planta, como las hojas, el tallo, pero no se podía tener flores ni de cáñamo. En 2018 hicieron un cierto cambio a la ley en el que la gente puede tener plantas de cáñamo en su casa, incluso la flor de CBD, la flor alta en CBD y baja en THC, menos del 1% de THC, por lo tanto no es psicoactiva. Se la pueden vender las personas que se registren, incluso al mismo gobierno de Tailandia, y te compran, o sea, te compran el cáñamo que tú siembres en flor, y todo lo demás se utiliza en fibras, está creciendo la industria de cosméticos, todo esto. Entonces, Tailandia ya entendió que el prohibicionismo no funciona en lo que se refiere al cannabis, y desde el punto de vista industrial, ya quitó el freno y descriminalizó la posesión del cáñamo. El THC psicoactivo sigue siendo ilegal. O sea, cualquier cosa con más de 1%, pero en los hechos se está relajando. Eso es lo que tengo entendido según lo que he investigado en medios confiables de aquella parte del mundo. Y además el gobierno de Tailandia está preparando, ya dijo, eso lo dijo el ministro uno de los ministros del gobierno de Tailandia. La información está en industria420.com, no recuerdo si era el de salud o el de agricultura, uno de esos dos, eh, que el gobierno ya está pensando en proponer un marco regulatorio para el uso adulto. Entonces, Tailandia se pronostica que en los próximos años, no va a ser tan rápido, pongámosle un año, dos, tal vez, tres o más, se va a convertir en el primer país de Asia, de esa parte del mundo, en la que se legalice el uso adulto. Está encaminándose ya. Más, dos nuevos estudios identifican cómo el consumo de cannabis afecta a la conducción de automóviles. Esta es una nota muy interesante porque hay dos estudios, la nota la pueden ver en industria420.com, dos estudios, uno en Canadá y uno en San Diego. Eh, el estudio de Canadá, vamos a verlo. Eh, Voy a compartir la pantalla. Para ver ese estudio, porque son cosas científicas que son difíciles de aprenderse los datos.
compartir. Nuevos estudios identifican cómo el consumo de cannabis afecta en la conducción de automóviles. ¿De qué va esto? Son 2 estudios. Y en algunos medios lo van a ver. ¿Afecta el cannabis a la hora de conducir? Claro que afecta. Es conducción punible, como se quiera ver, porque es un psicoactivo. Uno de los estudios, en la Universidad de Calgary, se publicó en el medio científico Addiction Journal, hizo un metaanálisis sobre el impacto que tiene el cannabis y el alcohol por separado y juntos en la conducción de autos. El estudio, aquí viene el nombre, los efectos del alcohol, del cannabis y el alcohol en el performance del manejo y en el comportamiento del conductor. Un metaanálisis sistemático. Nombre de los científicos. Ok, aquí vienen los resultados. Al conducir tras consumir cannabis, lo que se encontró en este estudio es que perjudica el control lateral del vehículo, o sea, a la hora de conducir, ahí afecta. Y que los conductores que están bajo la influencia saben que, pues, que hicieron mal, que están bajo la influencia del cannabis y que tratan de compensarlo reduciendo la velocidad. El mismo estudio señala que las personas que consumen alcohol hacen lo contrario, generalmente incrementan la velocidad del vehículo porque hay una falta de conciencia sobre el estado. Es un estudio importante, son datos que ayudan a tener una mayor claridad sobre el peligro de conducir bajo la influencia. El otro estudio de la Universidad de San Diego utilizaron este tipo de simuladores. Esta es la imagen. Utilizaron este tipo de simuladores y le dieron a personas a consumir THC. Algunos les dieron un placebo y encontraron que las habilidades para conducir un vehículo se encuentran mayormente incapacitadas a los 30 minutos de haber consumido cannabis y hasta hora y media. Esos son los peores momentos, pero, o sea, en los que hay mayor desequilibrio para poder conducir, vaya, está más incapacitado el consumidor. Y eso se relaja como hasta las 4 horas del estudio. Aquí vienen los links al estudio, Universidad de San Diego. Y el otro estudio es en inglés, aquí viene un resumen, industria420.com. Es importante señalar que estos estudios ocurren gracias a que en esos lugares existe un marco regulatorio, es decir, la legalización ya ocurrió y sirven para tomar medidas en contra de la conducción punible, claro, ¿no? O sea, alguna campaña, esa información sirve siempre porque eh, ayuda a establecer políticas públicas en torno a esos temas. Muy bien, esto es todo por hoy. Noticias de la legalización del cannabis y el cáñamo del sitio industria420.com, un sitio de noticias sobre el cannabis y el cáñamo tal cual, como no enfocado en el consumo, no abordamos temas en torno al consumo, a menos que sea una investigación científica o, o algún dato relevante, no invitamos al consumo. Se puede encontrar información confiable sobre la regulación, la legalización en distintos países. Industria 420 no es una tienda de productos de CBD o ningún tipo de cannabinoide. El negocio de Industria 420 son las noticias, es informar bien a la gente, no vender productos, ni recomendar el consumo de cannabinoides de ninguna manera. Les invito a que se informen, se suscriban al newsletter, sigan a Industria 420 en Twitter, @Industria 420, y a la cuenta de LinkedIn, Industria 420, donde ya hay una comunidad de más de 450 profesionales, la mayoría de la industria, tanto de Colombia, México, Estados Unidos y otras partes del mundo que ya son parte de LinkedIn, de Industria 420 en LinkedIn. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 4:30, por ahí, excepto cuando haya invitados. Y
Muchas gracias por la atención. 13420.com.